Esto va a ser breve, así que presten atención. Seguramente ustedes han escuchado a personas decir que personas que se congregan en esta iglesia o en cualquier lado o que dejan de congregarse, pero yo en este momento quiero que ustedes piensen en ustedes, no estén pensando en el hermano que no viene a la iglesia o en alguien que ha dejado de venir, piensen en ustedes. Bien, por más que ustedes vengan a la congregación, asistan, piensen en alguna situación o en algo, en algún momento en que ustedes hayan estado en esta situación. El título del mensaje es, les leo porque no se lee bien, si puede un cristiano dejar de congregarse. Seguramente han escuchado ustedes a personas decir, yo creo en Dios, yo tengo relación con Dios, yo hago el devocional, pero no voy a la iglesia porque no me hace falta. La verdad que no necesito ir a la iglesia porque es algo que yo en mi casa estoy bien, leo la Biblia, veo programas cristianos y vamos a ver si bíblicamente eso está bien o no. Me he puesto en el trabajo de buscar en internet, no sé si llamarle excusas, pero bueno, no me sale en este momento otra palabra, de personas que no congregan en ninguna parte y las explicaciones que dan a eso. Les repito, ustedes piensen en ustedes. Si alguna vez han puesto alguna de estas excusas, yo sí, por eso les digo, y yo me he sentido mal cuando he estudiado este tema. Personas que dicen, creo en Dios, pero no en la iglesia. ¿Han escuchado eso alguna vez que dice alguien así? Creo en Dios, pero no en la iglesia, yo no voy porque no creo en la iglesia. Estoy bien, no necesito congregarme, tengo una buena relación con Dios. Esto lo saqué de internet, no son casos reales. Me acuesto tarde los sábados, decía otro. El domingo es el único día que tengo para descansar. La iglesia me queda muy lejos de mi casa, no tengo medio de movilidad. Es un día que le dedico a mi familia. O la iglesia está llena de hipócritas. ¿Han escuchado eso? No, está llena de hipócritas la iglesia. Entonces, por eso yo no voy. Menos mal que a la iglesia viene gente mala, gente pecadora, porque si no pudiéramos entrar siendo pecadores, yo no podría asistir. Así que gracias a Dios por su redención y porque por su gracia puedo estar acá. Vamos a ver un texto que creo que la mayoría conoce, que está en Hechos 10:25, Hebreos 10:25. Creo que lo han escuchado en algún momento. Se ve bien, ¿verdad? Lo leamos todos juntos. Dice, no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en el que el Señor juzgará a todo el mundo. ¿Qué dice ahí? No dejemos de reunirnos o congregarnos, dice en la versión Reina Valera. Y como hacemos siempre, vamos a estudiar el contexto de esto y van a ver que es mucho más profundo de lo que ustedes piensan. El contexto de este versículo, vamos a ver, como ya venimos viendo siempre, a quién va dirigido, a quién está escrita esa carta, qué situación estaban pasando las personas que han recibido esa carta, y se van a dar cuenta que si alguna vez han puesto alguna excusa, yo particularmente he sentido vergüenza cuando he visto a quién iba dirigida la carta esa. Veamos entonces. Contexto. ¿Quién es el autor del libro de Hebreos? No. ¿Quién es el autor? No se sabe. Era una pregunta tramposa. No se sabe quién es el autor. Es el único libro del Nuevo Testamento en que no hay un consenso. Sí, es verdad, algunos pueden haber dicho Pablo, otros dicen Lucas, pero no se sabe quién lo ha escrito al libro de Hebreos, pero sí se sabe a quién iba dirigido. Y el libro de Hebreos iba dirigido a un grupo de judíos cristianos que vivían en Roma. Judíos cristianos que vivían en Roma. A ellos, el autor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, no dejen de congregarse, no dejen de congregarse.
¿Qué pasaba en ese momento? Se cree que este libro fue escrito en el año 50 aproximadamente después de Cristo. Ese que está ahí, ese dibujito, es el emperador Claudio, que en el año 49 él había promulgado un edicto o un decreto que decía: se debe expulsar de Roma a los judíos que se agitan por instigación de Cristo. Esto es otra evidencia más de la existencia de Cristo. Algunos dicen, no, Cristo nunca existió. Una vez me decía un amigo mío, si vos sacás la Biblia, no hay evidencia de que Cristo ha existido. Bueno, por ejemplo, hay un edicto del emperador que habla de los cristianos. O sea, hay evidencias extrabíblicas de la existencia de Cristo. Amén. Bien, entonces volvemos. Judíos, cristianos que vivían en Roma. ¿En Roma qué pasaba? Eso. ¿Qué es lo que pasaba en Roma? Todos los judíos cristianos que tenían cualquier discusión con personas, supongamos, yo soy no cristiano y Roque es judío cristiano, vive en Roma. Yo discutía con él, yo lo denunciaba y sin juicio previo, sin ver qué pasaba, a él le quitaban todas sus pertenencias o lo metían preso o lo expulsaban de Roma. No había mediación para el cristianismo, era muy complicado ser cristiano en Roma. Era complicado, era mejor si sos cristiano que nadie se entere que sos cristiano porque podía tener graves problemas. A los cristianos le quitaban las pertenencias, lo metían presos, le quitaban su casa, lo decomisaban, lo corrían del país, no lo dejaban volver a entrar, la estaban pasando muy mal en Roma. Y a ellos, el autor de este libro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: no dejen de congregarse. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. No le dice a personas que se han quedado en la casa porque le hacía frío, porque jugaba atlético, no le dice a ellos, le dice a personas que estaban pasando muy mal por ser cristianos y que mejor era que lo hagan oculta o que nadie se entere. Y no había excusa para ello. No había ninguna excusa. Le dicen, no dejen de congregarse. No importa lo que están pasando, no dejen de congregarse. Cuanto menos nosotros. Somos libres. Podemos venir, nadie nos molesta, salimos de acá, hace frío, prendemos la calefacción, hace calor el ventilador, venimos y el Señor está acá. Tenemos el privilegio de que Dios está en medio nuestro. Amén. Sigamos leyendo. En el capítulo 10 de Hebreos dice el versículo 32, lo leamos de acá porque, si no me equivoco, lo puse en una versión diferente. Dice: recuerden todas las dificultades y sufrimientos por lo que ustedes pasaron al principio, cuando aceptaron la buena noticia. A pesar de eso, nunca dejaron de confiar. Sigamos. A muchos de ustedes, sus enemigos, lo insultaron y maltrataron delante de la gente. Esto es lo que yo les digo, eso pasaba. Históricamente está comprobado que un cristiano discutía con una persona, lo insultaban y lo metían preso, no había juicio previo. Y en otras ocasiones ustedes sufrieron con quienes eran tratados así, con los hermanos que les pasaba eso. También tuvieron ustedes compasión de los que estaban en la cárcel. O sea, no solamente los corrían de Roma, sino también los metían presos. Y con alegría dejaron que las autoridades le quitaran sus pertenencias. Con alegría dejaron que las autoridades le quitaran sus pertenencias. La otra vez escuchaba un pastor que decía: Señor, yo predico, ¿dónde están mis millones? Decía. Que él le reclamaba a Dios: yo predico, quiero mis millones. Miren de diferente que eran en la edad de Cristo los cristianos. Decían, con alegría dejaron que le quitaron las pertenencias, porque sabían que en el cielo tienen algo mucho mejor y más duradero. La mirada puesta siempre en Cristo, en el cielo, no en las cosas terrenales. Por eso en esta congregación no predicamos nosotros la prosperidad, que si bien Dios nos bendice, Dios nos hace próspero, pero no es ese el motivo de que estamos acá. Nosotros no estamos motivados porque vamos a ganar más plata, que si ponemos 1.000 pesos en la ofrenda vamos a tener 10.000, nunca van a escuchar eso acá. Dios bendice, pero no es nuestra motivación, es Cristo, su sacrificio y nada más. Y le dice, por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio.
sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Esa es la última, ¿no? Bien. Esa es la situación, el contexto de lo que estaban pasando los cristianos del siglo I que se congregaban. Bien. Teniendo en cuenta este contexto, y nosotros siendo creyentes, pensando que esto es la palabra de Dios, teniendo la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, yo creo que esto tendría que terminar acá. Ya el mensaje tendría que terminar acá. Decimos, si a ellos, Dios mismo y la Biblia, que es la palabra de Dios, no lo justifica que dejen de congregarse con lo mal que la estaban pasando, cuanto menos nosotros. Y tendría que terminar ahí, pero yo le voy a dar 3 razones por las que debo congregarme. Cortitas, no se asusten, porque la introducción ha sido larga y esto es más breve. Primero, la primera razón es porque lo dice la Biblia. Con el simple hecho de que lo diga la Biblia, nosotros somos creyentes, pensamos que esta es la palabra de Dios, estamos convencidos de eso, no debería haber ningún problema y no tendríamos que seguir argumentando más nada. Si la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse, fin de la historia, ¿bien? No tendríamos necesidad de argumentar ni dar ninguna explicación extra. Hay pasajes en la Escritura que por ahí tienen alguna ambigüedad, hay distintas interpretaciones teológicas, uno dice una cosa, otro dice otra, pero con respecto a esto están todos de acuerdo. Todos los teólogos están de acuerdo que no hay que dejar de congregarse, no hay 2 sentidos para este pasaje. Y me llama la atención por ahí que muchas personas, cuando le pasa algo en su vida, dicen, por algo Dios lo ha permitido. ¿Han escuchado eso? Por algo Dios lo permite. Y eso es verdad, por algo Dios lo permite, pero a las personas que aman a Dios. A veces nos pasan cosas malas y Dios no lo ha permitido. Ha sido en base a nuestro propio pecado, a nuestra propia desobediencia, y Dios no lo ha permitido. Cuando nosotros podemos estar seguros de que todo lo que nos pasa es para bien y es por Dios que Él lo ha permitido, es cuando amamos a Dios. ¿Bien? ¿Y cómo sabemos que nosotros amamos a Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo ustedes saben si ven a una persona y dicen, esta persona ama a Dios? Por ejemplo, sus frutos, por su fruto, por su forma de vida. Ahí nosotros vemos que esta persona ama a Dios, ¿verdad? Si dicen, yo amo a Dios, y roba, engaña a la esposa, vemos que esa persona no ama a Dios. Y 1 de Juan 5:3 dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. ¿Bien? Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Esto que dice la palabra de Dios es un mandamiento, porque está en la palabra, que no dejemos de congregarnos. ¿Bien? Entonces, si amamos a Dios, tenemos que congregarnos. Punto número 1. Número 2, no podemos decir que estamos unidos a Jesús y separados de la iglesia. Bien, vuelvo a repetir. Ustedes piensen en ustedes. Si alguna vez se han quedado en la casa porque le hacía frío, si alguna vez había un partido importante o cumplía año alguien y no han venido, piensen ustedes en ese momento y pidan perdón al Señor. Si ustedes no sabían, bueno, no sabían, pero ahora ya lo saben. El segundo punto es que no podemos estar unidos a Jesús y separados de la iglesia. Eso es imposible. No podemos decir, yo amo a Dios, pero no voy a la iglesia, no creo en las instituciones, no creo en la iglesia. No se puede. ¿Por qué no se puede? Veamos. A lo largo de todo el Nuevo Testamento se muestra que Jesús está siempre unido a la iglesia, con un amor inseparable. No podemos decir que amamos a Jesús y aborrecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Jesús ama a la iglesia. No sé si lo puse el pasaje, pero este pasaje siempre se lo utiliza para decir que el marido debe amar a la mujer, pero después sigue, como Cristo amó a la iglesia. Cristo ama a la iglesia. Bien, dio su vida
por cada uno de nosotros que formamos parte de su iglesia. Si queremos estar unidos a Cristo, tenemos que estar unidos a la iglesia. Y no voy a desarrollar pasaje por pasaje, pero siempre en la Biblia habla de una unidad entre Cristo y la iglesia. Les repito, no puedo decir amo a Cristo y no amo a la iglesia, no amo a mis hermanos, no me preocupo por ellos, no me interesa qué les pasa, no me congrego, no puedo, imposible. Por ejemplo, si leemos Efesios, habla de Cristo como cabeza de la iglesia. La cabeza está unida al cuerpo, no está separado. Si seguimos viendo en Efesios, también habla de que la iglesia está sujeta a Cristo. En Apocalipsis 19:7 habla de las bodas y de la intimidad que hay entre Cristo y la iglesia. Habla de las bodas del Cordero con la iglesia. Hay un amor, un gozo, una unión inseparable entre Cristo y la iglesia. Eso dice Apocalipsis cuando habla de las bodas. Bien, entonces ya vemos que Cristo y la iglesia están unidas. No podemos disociarla, no podemos separarla. Y además, algunos dicen, yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia. Eso es verdad, somos la iglesia, pero siempre habla la Biblia de una comunidad. No habla de la iglesia de uno separado, uno aislado en su casa diciendo yo soy la iglesia. Vemos, por ejemplo, que habla en Juan 10:16, habla del pastor y su rebaño, no habla del pastor y su oveja, del pastor que es Cristo y su rebaño, son muchos, comunidad. Bien, seguimos, por ejemplo, a lo largo de la Biblia también habla de Jesús como el rey victorioso y la iglesia como el ejército. No habla de la iglesia como el soldado, como el ejército. Estamos viendo que la iglesia es comunidad de creyentes, son muchos. Cristo como el edificio y nosotros como la roca que forman ese edificio, son muchas. Y lo que ya conocemos siempre nosotros, que me imagino que alguna vez han escuchado, que Cristo es la cabeza, la iglesia, el cuerpo, y nosotros somos los miembros son muchos, no podemos estar aislados, tenemos que pertenecer a un cuerpo de creyentes. Yo entiendo por ahí que hay muchas personas que dicen, no creo en la iglesia, yo las entiendo, sinceramente me duele, con dolor lo digo, porque quizás han ido a iglesia donde no se predica la sana doctrina y están desilusionados y piensan que todo es así. Yo tenía conocidos que me contaban cosas que han hecho, por ejemplo, no sé, los curas o los pastores en la iglesia que se han llevado el diezmo o que bueno, en ese tipo de iglesias es difícil decir está Cristo, es difícil. A veces es difícil, yo sé que hay muchas personas que nos ven y me han hecho saber por mensaje, dicen, no encuentro en mi localidad una iglesia de sana doctrina como las de ustedes. Miren de privilegiados que somos, que estamos acá nosotros, y hay personas que andan buscando y se dan cuenta que no se predica a Cristo como el eje central en sus congregaciones. Y dicen, qué bueno ustedes, ¿dónde puedo conseguir? Soy de Cataluña, ¿dónde consigo una iglesia que se predique la sana doctrina? No, yo no sé. Yo sé que acá Cristo es el eje de todo. Bien, entonces nosotros no tenemos excusa, no podemos decir yo no voy porque no creo en la institución, no. Si amo a Cristo, no puedo no amar a la iglesia. El amor de Jesús y amar lo que Jesús ama es inseparable. Y acá voy a citarlo a Adrian Rogers, yo la puse en la diapositiva. Adrian Rogers es un pastor, un predicador que ya falleció. ¿Quién lo conoce a Adrian Rogers? ¿Lo conocen? Bueno, Adrian Rogers era un pastor que mi abuelo siempre escuchaba, mi suegra también, ella estaba mal en su último tiempo, pero siempre lo ponía, en una persona que sabe muchísimo y predica la sana doctrina. Y escuchen, yo lo voy a leer 2 veces, porque es muy importante. Dice, si no quiero compañerismo con los creyentes aquí, no tengo ninguna posibilidad de compañerismo con los santos en la eternidad. No es la Biblia, está bien, pero yo creo que este hombre está inspirado por Dios, yo creo, ¿bien? Lo voy a leer de nuevo. Si no quiero el compañerismo con los creyentes aquí, no tengo ninguna posibilidad de compañerismo con los santos en la eternidad.
Yo no lo quiero hacer decir cosas que Él no ha dicho, pero yo lo interpreto de una determinada manera a eso y lo dejo para su interpretación, porque no es la palabra de Dios, entonces yo no voy a hacer una exégesis ni una exposición de eso, pero me parece interesante lo que Él dice. Entonces, hemos visto el punto número 1, que es porque dice la Biblia, el punto número 2, que es porque Cristo y la Iglesia están unidos, son inseparables. Bien, hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Y para terminar, y este punto lo dejé para el final, no lo pongas todavía, porque yo cuando me he enterado de esto, me he emocionado, le contaba a la Ale, y me ha llegado muchísimo. Nosotros, cuando estamos acá, estamos reunidos, siempre pensamos que estamos alabando a Jesús, ¿verdad? Es así, eso es verdad. Jesús está en medio nuestro, amén. Nosotros cantamos las canciones, los adoramos a Jesús y Él está acá. Pero ¿alguna vez ustedes han pensado que Jesús está cantando a su vez con nosotros canciones al Padre? ¿Sabían eso? Que no solamente Jesús recibe la alabanza, no solamente Jesús está acá recibiendo la alabanza nuestra, sino que Él está cantando con nosotros, entonando los cánticos al Padre. ¿Sabían eso o no? ¿No? Yo cuando me he enterado, sinceramente, se me ha puesto la piel de gallina porque digo, Jesús no solamente recibe la alabanza, sino que Él está alabando con nosotros. Y eso está en la Biblia. Ponelo al punto 3. Cristo está en medio de nosotros alabando a Dios. Vamos a leer qué dice. Leamos. Todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos. Y Dios es Padre de todos ellos. Y como Jesús también es Hijo de Dios, no se avergüenza de tratarnos como hermanos, por más que nosotros somos pecadores, somos malos. Él no se avergüenza de decir, ellos son mis hermanos. La gente que está en la iglesia son mis hermanos. Pues Él le dijo a Dios, cuando mi pueblo se junte para adorarte en el templo, yo les hablaré de ti y te cantaré alabanzas. Jesús está en medio nuestro cantando las mismas alabanzas que nosotros elevamos a Dios. Él las recibe, Él también eleva alabanzas a Dios. Por eso a veces cuando nosotros estamos alabando al Señor, estamos cantando, pienso que no somos conscientes de la importancia que es la adoración a Cristo, de concentrarnos, de cada palabra que dicen las canciones, expresarla de todo corazón, porque Cristo está en medio nuestro, alabando al Señor, no solamente recibiendo la gloria, sino alabando a Dios. Calvino, que es un referente de la Reforma Protestante, dice que todo lo que Jesús hacía, lo hacía para dar el ejemplo. Jesús se bautizó, no tendría por qué haberlo hecho, porque Él nunca pecó. Era el bautismo del arrepentimiento y Él se bautizó para dar el ejemplo, Él nunca pecó, Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento. Jesús no tenía que arrepentirse porque Él no pecó nunca y se bautizó para dar el ejemplo. Jesús alaba a Dios para que nosotros lo alabemos a Él y para dar su ejemplo. Sería mi oración en este momento que nosotros podamos entender que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, es un lugar que nosotros tenemos que amar. Tenemos que estar desesperados por reunirnos con nuestros hermanos, por amar a Dios, por alabarlo, por cantarlo, por escuchar su palabra, y que tengamos el sentimiento que tenía el salmista en Salmos 27. Dice, mi oración es que podamos sentir esto. Solo una cosa le pido al Señor. Esto es lo que más quiero, habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Cuando esté en peligro, Él me protegerá en su casa. Dice el salmista que él quiere habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Vamos a orar para que Dios nos dé ese sentimiento, esas ganas de compartir con el pueblo del Señor, para cantarle alabanzas a Dios de corazón, que nuestra alabanza, a pesar de nuestro pecado, de que somos malos a veces,
puedan llegar al trono de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido perdón, Padre, por todas las veces que he puesto excusas para no venir a congregarme con mis hermanos, para alabar tu nombre, Señor. Te doy gracias porque en esta congregación se predica Cristo, Señor, no se predica más nada, Padre. Nosotros predicamos que a pesar de las dificultades, vamos a seguir amándote, Señor. Y sabemos que en Cristo todo es completo, Padre. No necesitamos más nada que la sangre de Cristo limpiándonos de todo pecado, Señor. Gracias, te pido que nos ayudes a sentir como el salmista, Señor, de sentir que queremos estar en el templo, en tu casa, compartiendo con nuestros hermanos la mayor parte del tiempo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a alabar al Señor.